Bienvenidos a Manguaía, un canal hecho para ustedes. Hacia el coche, gritando que volvería pronto. En ese momento, pequeños duendes con garrotes en sus manos atacaron a los civiles. Namgung los cortó por la mitad sin ningún rastro de miedo. Después de eso, miró al cielo y vio un enorme ojo verde con una cuenca amarilla. Los duendes comenzaron a salir de allí. La gente no podía entender lo que era y huía en pánico, gritando y empujándose unos a otros. Antes, cuando el hombre había hablado con Yor, le había dicho que, dado que se había convertido en su protegido, había algunas cosas que debía saber. A partir de ahora podrá comandar la fuerza vital. Si desea salvar a alguien, debe estar dispuesto a entregar el alma de otra persona a cambio. Es mejor para él ser egoísta. Tal es el camino del protegido del Señor de las Serpientes. Haga lo que haga, no escapará del estigma de hipócrita. Pero necesita fuerza, aunque eso implique cargar con una cruz. Quizás el Señor ya lo haya olvidado, pero puede prestarle fuerza en esta vida. De pie cerca del cementerio, comenzó a invocar su derecho de ser el más fuerte en estas tierras y convocó a los defensores de la patria, mientras su espada se llenaba de magia roja. Los espíritus comenzaron a emerger de las tumbas donde estaban enterrados los sargentos y soldados. Muchas chispas brillantes volaron y golpearon el cuerpo del hombre. Sostuvo la espada, llenándose de magia, y descubrió las almas del segundo nivel. Los espíritus amistosos que lo rodeaban resonaron con él. Estaban activos. Los espíritus del memorial se elevaban dentro de él. Podría utilizar la invocación de alma de segundo nivel. La cantidad de almas que podían ser invocadas excedía el límite de sus capacidades. 0 de 3 estaban disponibles para ser invocadas. Los muertos comenzaron a salir de sus tumbas. Sus cuerpos estaban cubiertos con una costra mágica negra, y aparecieron cascos de plata en sus cabezas. Ahora había varios guerreros de pie junto al hombre, arrodillados ante él. Los duendes continuaron apareciendo y atacando a mujeres y hombres. Minhyun abrazó a Somin y se sorprendió al ver que los goblins no tenían fin. ¿Acaso su hermano luchaba solo contra ellos? ¿Y cómo solo su hija podía dormir tranquila en este infierno? Esperaba que no estuviera herida. Mirando hacia el cielo, vio que más duendes empezaban a descender del cielo. En ese momento uno de ellos atacó al chico desde un costado, y entonces apareció un guerrero rojo y cortó al monstruo por la mitad. Minhyun se dio la vuelta felizmente al darse cuenta de que su hermano había regresado. Preguntó qué estaba pasando y quiénes eran las personas a su lado. Namgung respondió que le explicaría los detalles más tarde, pero por ahora le entregó la espada. El hombre dijo que todavía había muchos goblins allí, y que era hora de que su hermano recordara sus habilidades de kendo olvidadas. Minhyun dijo que le había prometido a su maestro no volver a empuñar una espada. Pero ahora lucha para salvar a la gente. Tomó la espada y clamó para que la espada del infierno lo escuchara. Y luego preguntó cuál era el nombre de esa espada. La gente subió al puente alto, sin entender por qué no llegaba la policía. Nadie quería morir en ese lugar. De repente, la niña que estaba arriba se dio cuenta de que su hijo estaba abajo y llorando. Ella quería bajar, pero el hombre la detuvo diciéndole que de lo contrario moriría. En ese momento, junto al niño apareció un duende con un garrote lleno de púas. El viento silbó cuando Minhyun blandió su espada y mató al duende, salvando al niño. Él se acercó a él y le dijo que corriera rápidamente hacia su madre. Namgung observó cómo su hermano mataba hábilmente a los goblins. Su propia fuerza aún no podía demostrarse abiertamente, por lo que confió a su hermano el papel de favorito del público. En su vida pasada, fue el líder de la resistencia de los guardianes guerreros, y ahora liderará desde las sombras. Minhyun, a pesar de estar cansado, continuó luchando. Junto a él había guerreros rojos que lo ayudaron. Uno de los duendes corrió demasiado cerca y lo golpeó directamente en la cabeza con su espada. El duende se desplomó en su propia baba, y su cabeza quedó cortada por la mitad. El hombre esperaba que este fuera el último. Se sentó y decidió que por fin podía descansar un poco. Pero de repente se oyó un ruido, y no podía creerlo. ¿De verdad no era este el final? Ya habían acabado con todos los duendes. Namgung miró hacia un lado y se dio cuenta de que el que estaba esperando finalmente había llegado. Un enorme duende emergió de las ruinas de los edificios. Llevaba un colgante de colmillos alienígenas alrededor del cuello y en la mano sostenía un cuchillo. Era un guerrero duende. El monstruo levantó su enorme espada y atacó a Myung-hun, pero él repelió el ataque con su arma. Un movimiento del guerrero goblin y el tipo cae al suelo. Rueda y se estrella contra la pared. El duende simplemente se da la vuelta y se aleja. Namgung se acerca al chico.
Se da cuenta de que los huesos de Myung-hun están intactos, lo que significa que puede con ello. Myung-hun está desconcertado porque el monstruo de repente se dio la vuelta y se fue. El hombre supone que se dirigió al monumento, el lugar elegido por los duendes para hacer una ofrenda a su líder. Explica que los duendes pretenden utilizar la torre conmemorativa como base personal. Si no los sacan, se irán como cucarachas. Myung-hun está sorprendido de que los duendes le estén haciendo esto a la torre conmemorativa. Le pregunta a su hermano cómo es que sabe tal información. Y luego se pregunta por qué no lo descubrió antes. Al fin y al cabo, está viviendo por segunda vez y tal vez se aburre. Por eso hay que decidir todo rápido. Nam-gung le pide que no sea sarcástico, pues los problemas no terminarán con estos monstruos. Para evitar su reproducción, es necesario matar al líder, el líder de los goblins. Parece duro, lo que no es el caso de los duendes comunes. Nam-gung advierte que el líder puede hacer magia y que la gente lo sigue por una razón. El hombre dice que ya ha puesto a dormir a su hija y que ella definitivamente no interferirá. Planea invocar los espíritus de los soldados para pedir ayuda, pero primero deben deshacerse de los duendes. Myung-hun aún tiene mucho que aprender y muchas cosas por las que sorprenderse en el futuro cercano. Él debe estar preparado. Casi todos los goblins estaban junto a su líder, sin pensar en nada, pero de repente, un cuchillo voló hacia el enorme duende. El hombre ya había lidiado con varios duendes pequeños antes. El cuchillo le dio al monstruo justo en el ojo, y de la herida empezó a brotar sangre verde. Gritó. Cuando Nam-gung se acercó a él, el duende le agarró el ojo. Con una mano libre blandió su espada. Pero un hombre apareció frente a él y sacó un aguijón de avispa escarlata. Y luego, inmediatamente, lo empujé hacia el cuerpo del duende. El monstruo gritó. Salió espuma de su boca y aparecieron venas moradas en su cara. Nam-gung dio la orden a su hermano, y este apareció como de la nada, saltó, blandió su espada y golpeó el cuello del monstruo con todas sus fuerzas. Pero la espada se atascó y no pudo cortarla. De repente, el monstruo comenzó a gritar algo en su propio idioma. Myung-hun sospechaba que el duende tenía algún tipo de músculos súper fuertes. Después, notó que los dardos de su hermano le habían sido útiles y le preguntó dónde los había conseguido. El hombre respondió que los había conseguido en la mazmorra de la calle Ilhiro. Myung-hun dijo que era una zona bastante concurrida y que estaba a punto de comprarse algo allí, pero su hermano lo detuvo, recordándole que aún tenían asuntos que terminar y debían separarse. Myung-hun fue a algún lugar y Nam-gung esquivó hábilmente los ataques del goblin. Luego sacó 3 aguijones más y los arrojó hacia el monstruo. Le dieron justo en el corazón y el duende gritó. El lugar del impacto se volvió morado y cayó al suelo. Myung-hun apareció a tiempo una vez más y declaró que esta vez llegaría hasta el final. Aún así le cortó la cabeza al monstruo. Después empezó a estirar el brazo. El duende tenía los huesos muy duros y ahora le dolía el brazo. Pero se alegró de haberlo logrado, y todos estaban más tranquilos. Nam-gung le recordó que no bajara la guardia, porque ahora irían tras el líder. Miró el lugar donde anteriormente había estado acostado el líder. No había nadie allí ahora, pero escuchó sonidos extraños y sospechó que el líder estaba escondido. De repente se giró y llamó a su hermano. El líder estaba a su lado, listo para atacar con magia. Myung-hun, todavía sin ver al enemigo, se volvió hacia su hermano y le preguntó si había encontrado al líder. De repente, un guerrero rojo apareció e impidió el ataque de Myung-hun. Recibió el golpe de lleno y desapareció al instante. Nam-gung se dio cuenta de que todo estaba sucediendo como esperaba. Sus guerreros eran demasiado frágiles y no durarían mucho. Ahora solo le quedaban 2 soldados. Myung-hun se enfureció y, agarrando su espada, se abalanzó sobre el líder. Intentó atacar, pero el monstruo levantó un escudo mágico. Y luego lo empujó con fuerza. El tipo dejó caer su espada y, gimiendo, voló hacia el final de la habitación. Nam-gung se acercó, recogió la espada y explicó que era un escudo mágico. Si bien esta no es la habilidad más poderosa, todavía es bastante rara en este momento. Ahora necesitan romper el escudo con más fuerza. Myung-hun comenzó a levantarse del suelo, preguntándose dónde podría encontrar fuerza adicional. Su hermano dijo que había una manera. «Tienes que dejar que la espada haga todo el trabajo». Explicó que la espada era un objeto maldito, poseído por un espíritu. Y lo más importante ahora es no dejarlo ir. El cuerpo de Myung-hun comenzó a cubrirse de fuego rojo. El líder goblin, que había estado observando lo que estaba sucediendo, se dio la vuelta y gritó algo en su propio idioma.
Todos los demás goblins que luchaban contra los guerreros rojos inmediatamente prestaron atención a la orden. Al oírlo, corrieron hacia sus hermanos. Namgung sacó una espada plateada de cazador de demonios. Estaba bien afilada, pero debido a su baja durabilidad, se rompió tras el primer uso. Sin embargo, tenía una ventaja. Cuando se rompía, generaba un efecto mortal aleatorio. Namgung arrojó la espada hacia el enemigo. La espada no tuvo tiempo de alcanzar al goblin. Se desintegró en pedazos y explotó al instante. Una enorme llama quemó a los goblins. Namgung se dio cuenta de que ya no podía ganar ni un segundo para su hermano. Ahora todo dependía de él. Myung-hun se quedó allí, temblando por todos lados, su cuerpo cubierto de fuego negro y sus ojos se volvieron rojos. Se estableció una conexión con el alma del verdugo, que estaba ligada a la espada. Su espíritu ansiaba sangre. Después de la transformación, Myung-hun despegó y voló hacia el líder, dejando un rastro rojo y negro detrás de él. Apretó la espada y su mirada se volvió salvaje. El líder intentó atacarlo con magia, pero el chico cortó el hechizo con su espada. Luego voló hacia el duende, atravesó la barrera mágica y golpeó al enemigo directamente en el pecho con su espada. Derrotó al enemigo y la magia a su alrededor comenzó a disiparse. En ese momento, Namgung estaba observando el ojo verde en el cielo. Sus guerreros rojos continuaron luchando contra los goblins restantes. Cuando el último goblin fue derrotado, la oscuridad del cielo desapareció y apareció el sol. El líder goblin fue derrotado. Todos los participantes en un radio de 150 metros recibieron una recompensa normal, y los que estaban en un radio de 50 metros recibieron otra recompensa normal. Todos los que contribuyeron a la victoria, independientemente de la distancia, también tuvieron derecho a una recompensa por participar. Se otorgó una recompensa especial a quien asestó el golpe final al líder. Varios cofres aparecieron ante ellos. Algunos eran comunes, otros muy valiosos. Myung-hun estaba en shock y no entendía lo que acababa de pasar y de dónde venían esos cofres. Namgung le explicó a su hermano que había derrotado al monstruo principal, lo que significaba que era hora de recibir la recompensa. En el interior había un collar elaborado con una mandíbula de duende y una mandíbula de duende trofeo. Una calavera con esmeraldas en lugar de ojos. También había un brazalete de jefe goblin, de apariencia rudimentaria, pero que contenía la magia del jefe. Permitía el uso de magia de escudo de 5º nivel. Myung-hun miró los premios con interés, y tomando la pulsera, le preguntó a su hermano si necesitaba ese artículo y si podía llevárselo. Namgung respondió que no lo necesitaba, pero que su hermano lo encontraría más útil. Entonces notó otro objeto. El cofre contenía el corazón de un señor goblin de rango raro. Al consumirlo, otorgaba la capacidad de lanzar hechizos. Namgung explicó que si una persona no tiene la habilidad para la magia, entonces no traerá mucho beneficio, y él y su hermano son así. Sugirió que cuando se abrieran las próximas puertas del infierno, encontrarían un intermediario y venderían esta baratija a un precio alto. La recompensa especial solo podrá ser utilizada por la persona que la recibió. La mesa le preguntó si deseaba probar la predisposición del sujeto a la magia. Namgung se sorprendió, porque en su vida pasada no conocía esta opción. Estaba demasiado ocupado cazando demonios y pensando en conocer a su hija. Pero era extraño. Ni él ni su hermano tenían talento para la magia, y de repente, el objeto que tenía en la mano empezó a brillar, y de él surgió un rayo mágico que impactó directamente en el cuerpo del dormido Somin. Namgung se asombró de que el artefacto hubiera elegido a esta chica. El objetivo recomendado era Somin. El nivel de su potencial mágico resultó ser legendario, el más alto posible. Namgung no podía creer que Somin tuviera predisposición a la magia. Se preguntaba cómo era posible que no lo supiera. Pero claro que no lo sabía, porque tras la apertura de la puerta la perdió. No solo era talentosa, sino que su rango era legendario y superior. Incluso en su vida pasada, nunca se había encontrado con casos así. Esto era definitivamente sorprendente. ¿Estaba su hija destinada a tener las manos manchadas de sangre? Myung-hun le dijo a su hermano que no tenía por qué convertir a So-min en un gran mago. Incluso a los adultos les resulta difícil luchar contra los monstruos, pero los niños, pase lo que pase, necesitan vivir vidas más felices. Fue en ese momento que la niña empezó a despertar. Abrió los ojos, y entonces vio a su padre y a su tío frente a ella.
Myung-hun notó que la niña había crecido desde su último encuentro y sugirió que jugaran al avión con ella, como en los viejos tiempos. So-min se levantó del suelo y dijo que ya no era una niña. Mirando a su alrededor, preguntó qué pasaba allí, y vi muchos cadáveres de personas y duendes, y armas cubiertas de sangre. Ella le preguntó a su padre si no le había prometido que superarían juntos todos los obstáculos, sin importar lo que les costara. ¿No fue por eso que le dijo toda la verdad? Namgung simplemente bajó la cabeza y se disculpó. De repente un niño se acercó a la niña, le tiró de la manga y comenzó a pedir ayuda. Lloró y señaló hacia un lado. Allí yacía el cadáver de una mujer con un cuchillo en el brazo. Era su madre. Fue asesinada por monstruos. El niño no podía calmarse y lloraba desconsoladamente. So-min, para consolarlo, lo abrazó para calmarlo. Myung-hun le dijo a su hermano que la niña era igual de valiente que él. Pero Namgung respondió que lo había heredado de su madre. Él mismo es un debilucho. Por miedo, intentó proteger a la niña encerrándola en una jaula. Myung-hun señaló que esto era natural, ya que era padre. So-min siguió consolando al niño y se ofreció a llevárselo con ella. Pero Namgung se negó rotundamente. Dijo que pronto aparecería un refugio especial y que el niño estaría más seguro allí que con ellos. La hija intentó convencerlo de lo contrario, diciendo que al niño no le quedaba nadie. Namgung respondió con mayor firmeza que no era no. Sin embargo, la niña insistía. Quedarse sola es lo peor. Lo sabía por experiencia propia. Al fin y al cabo, su padre ya la había abandonado cuando su madre se fue al cielo. De repente, apareció un portal detrás de Namgung, y el señor de las serpientes salió. Dijo que él mismo le había dicho lo mismo una vez. El controlador de la muerte sueña con una vida tranquila. Parece aburrido. Elogió a Namgung por deshacerse del jefe Goblin, pues según el plan, debían reconstruir la ciudadela y llenarla por completo para la medianoche. Pero ahora todo salió mal. Namgung preguntó qué sentido tenía toda esa charla, ya que debía ser beneficioso para el señor cuando actuaba activamente. Yor respondió que sí lo era, pero que los altos mandos se oponían. Añadió que le gustaba que Namgung utilizara a los muertos incluso antes de que comenzara el carnaval. Namgung respondió que no había nada de malo en usar los poderes disponibles y que simplemente debían decirles a los demás que no interfirieran. Yor respondió que tenían razón. No se puede actuar hasta que se coloquen las cifras. Va contra las reglas. Controlaba las almas de los patriotas apelando a su sentido del deber. Namgung preguntó, ¿y qué? Si funciona, entonces todo se usó para la victoria. El señor de las serpientes sabía que respondería así, y vino a ofrecer un compromiso. Una vida por una vida. Como usó perfume, tendrá que pagarlo. Las reglas exigen un intercambio igualitario. Según los cálculos, es posible limitarse a una sola vida. Yor señaló con el dedo al niño, a un niño que temblaba de miedo. Añadió que, de todas formas, el niño no le servía de nada, y sugirió matarlo ahora, antes de que se convirtiera en una carga. El hombre se giró y miró al niño con sorpresa. En ese momento, So-min le gritó al señor, exigiéndole una explicación, y ella le golpeó en la cara con enojo. Ella preguntó quién era él para decidir quién viviría y quién moriría. Yor se enojó y llamó a la niña una pequeña rata, y la apartó con magia roja. Un rayo brillante la arrojó contra la pared. La levantó por el aire sujetándola del cuello, mientras la niña, cubierta de sangre, tosía. Namgung ya estaba corriendo hacia Yoru para detenerlo, pero otro rayo rojo voló hacia él. Myung-hun agarró la espada e intentó atacar también, pero él también falló y salió volando por el golpe. 3 rayos salieron disparados del cuerpo del señor de las serpientes, conteniendo a quienes intentaron detenerlo. Solo un niño pequeño permaneció frente a él, sentado en el suelo. Yor le dijo al hombre que le gustaba, pero que si el niño cruzaba la línea, necesitaba ser reeducado. Namgung intentó detenerlo, pero el señor decidió que invocar a los muertos todavía requería dar 2 vidas. Les dio una opción: la vida de su hijo o la vida de un muchacho y un hermano desconocidos. La decisión dependía únicamente de él, de quién moriría hoy. En ese momento, el corazón del líder Goblin se cayó del bolsillo de Namgung. Cayó al suelo y comenzó a brillar. Un enorme rayo brillante brotó del corazón y golpeó a So-min. Yor estaba encantado. Se rió, diciendo que ahora todo se estaba poniendo más interesante. Namgung se dio cuenta de que el señor sabía todo sobre el potencial mágico de su hija desde el principio y organizó deliberadamente todo este espectáculo. Se disculpó con So-min
y dijo que quería salvarla al menos porque no podía hacer otra cosa. La niña, que todavía estaba siendo golpeada por el rayo mágico, dijo que su padre no tenía culpa de nada. En el futuro él no tomará la decisión equivocada. Ella cree en él. El alma gentil dentro del artefacto calmó a Somin y la ayudó a despertar. Comenzó la transformación de su atributo mágico. Uno de los ojos de la niña cambió de color. Adquirió magia mental. Su padre observó su transformación con asombro. Vio rayos de luz destellar a su alrededor. Azules por un lado, rojos por el otro. La magia azul se arremolinaba alrededor de una mano. La magia roja se arremolinaba alrededor de la otra y formaba una única esfera púrpura. Somin gritó que el único culpable de todo era el señor de las serpientes, y ella le disparó un enorme rayo morado. Yor simplemente observó con calma lo que estaba sucediendo, y ni siquiera intentó esquivarlo. Él simplemente sonrió con picardía. Agitó la mano y el rayo se disipó. Yor dijo que la niña era una niña maravillosa. Al principio pensó que su nivel era el más alto, pero pronto se dio cuenta. Era mítico. Liberó a Namgung y a su hermano de la pelea y dijo que este niño era incluso más interesante que el propio Namgung. La niña intentó activar nuevamente su poder y le ordenó al señor que no se moviera. Pero ella temblaba por todas partes. Respiraba con dificultad y pronto se desmayó. Yor se acercó a ella y le dijo que la magia mental requería demasiado maná. Para un niño que acababa de despertar el poder, era demasiado. Se sentó a su lado y comenzó a lanzar un hechizo. Namgung se asustó inmediatamente. Saltó, a pesar de tener el brazo dolorido, y lo amenazó para que no se atreviera a tocar a su hija. A él no le importaba quién estaba frente a él. Dijo que lo mataría. El señor de las serpientes respondió con calma para hacer que el hombre se relajara, ya que no tenía intención de causar daño, solo estaba tratando de ayudar. El hombre tuvo que agradecer a su hija. Al ser superior, le agradó este desarrollo de los acontecimientos, y por eso se salió con la suya después de lo sucedido. Namgung recogió a Somin en sus brazos. Yor dijo que a partir de ahora debía recordar que tendría que proteger a su hija no solo de los monstruos, sino también de los seres superiores que se habían encaprichado con ella. Namgung preguntó irónicamente si el señor de las serpientes, su patrón, realmente iba a quedarse de brazos cruzados. De repente, una bola roja apareció junto a su pie. Yor explicó que este objeto era una recompensa por despejar la ciudadela Goblin, concretamente el núcleo de cristal de la ciudadela Goblin. Los seres superiores habían planeado entregarlo después del carnaval, pero el señor de las serpientes lo había agarrado de antemano. Al final, su patrón resultó no ser tan malo. Añadió que continuaría vigilando al hombre, y que era mejor para él permanecer con vida por el bien de la victoria del Señor Supremo. Entonces se abrió un portal, y Yor desapareció, dejando a padre e hija solos. Somin se despertó un rato después en el asiento trasero del coche. Ella inmediatamente saltó y preguntó qué pasó, porque recordaba cómo había peleado con el señor de las serpientes. Myung-hun le dijo que simplemente se había excedido y se había desmayado. La niña inmediatamente preguntó qué le había pasado al bebé. El hombre explicó que su padre lo llevó a un refugio en Daejeon. Somin se abalanzó sobre su padre con reproches porque le había pedido que se llevara al niño. Pero el hombre respondió que estaría mucho más seguro en el refugio que cerca de ellos. Un soldado llamado Jin Soo-hyuk, que hace del refugio el lugar más seguro de Corea del Sur, tomó al niño bajo su protección. Namgung dijo que conocía a este hombre desde hacía mucho tiempo y que confiaba plenamente en él. Su hija no debía preocuparse. El niño estaba en buenas manos. Somin preguntó, si el refugio era tan seguro, ¿a dónde se dirigían? El hombre explicó que iban a Seúl. Tras el cierre de la primera puerta del infierno, las llamadas mazmorras comenzarían a abrirse en Seúl. Si quieren evitar el desastre que se avecina, necesitan las recompensas de estas mazmorras. Myung-hun notó que su hermano se comportaba como un profeta elegido por los dioses. Preguntó qué debían hacer ahora. Namgung respondió que no era nada especial, solo necesitaban volverse más fuertes. Iban en coche por una carretera destruida, en la que se veían coches volcados y destrozados por todas partes. La radio transmitió noticias de última hora. El servicio ferroviario fue suspendido debido a vías dañadas y la autopista fue cerrada debido a daños. Myung-hun notó que sería difícil conducir por la autopista. No le importó, pues era un hombre fuerte, pero llevaban a una chica con ellos. Sugirió que tomaran la carretera principal, pero de repente un duende cayó en el parabrisas de su coche
dejando una enorme grieta. Mientras intentaban averiguar qué estaba pasando, inmediatamente le preguntaron a Somin si estaba bien. Namgung salió del auto para comprobar si había más duendes escondidos cerca. Y en ese momento algo voló junto a él y le arañó levemente la cara. Resultó que esta arma mató al duende que estaba justo detrás de él. La flecha fue disparada por un colegial en chándal. Llevaba un arco en la mano y acababa de salvar a un hombre. El chico se disculpó inmediatamente, explicando que los monstruos de repente corrieron hacia él y que él solo quería ayudar. Namgung le ordenó que primero bajara el arco y luego continuara la conversación. Le preguntó al tipo si realmente había matado a todos esos duendes. Myung-hun también salió del auto y notó su precisión. Solo golpeó los puntos vitales. Un civil común mató a 5 monstruos con un simple arco. Namgung se preguntó por qué no recordaba nada de este joven de su vida pasada. Le preguntó su nombre y él respondió que su nombre era Jeong Kyung-in. Myung-hun le preguntó qué estaba haciendo en medio de todo ese caos, ya que la televisión claramente decía que se quedara en casa. El chico respondió que necesitaba verlo todo con sus propios ojos. Su padre permanecía en el hospital de la ciudad y no podía comunicarse con él. Namgung comprendió por qué no lo había conocido en su vida anterior. Ni siquiera un mago como Somin, con un rango legendario, podría haber sobrevivido en aquel entonces, y mucho menos este chico. Le aconsejó al joven que volviera a casa, ya que difícilmente llegaría vivo en su bicicleta. Pero el chico empezó a rogar que lo llevaran a Seúl. Prometió devolverlo. Esto le interesó a Namgung. El tipo le tendió un diamante morado, diciendo que no sabía lo que era, pero que apareció después de matar monstruos. Myung-hun estaba asombrado, porque a él y a su hermano no les interesaba ninguna baratija. Namgung lo detuvo de inmediato y le preguntó si el artefacto realmente apareció después de que mataron a los goblins. El hombre estaba muy sorprendido porque ese objeto no debía haber aparecido aún, y ahora todos viajaban juntos en el coche. El hombre le preguntó al niño si estaba mintiendo, pero él respondió con seguridad que estaba diciendo la verdad. El objeto efectivamente se había caído del duende. Namgung sostuvo el cristal en sus manos y lo estudió con atención. Resultó ser una runa de agilidad. Había 2 formas de obtener poder durante el carnaval. Podías desarrollar un don o mejorar tus estadísticas. Una runa de agilidad de rango bajo aumentaría ligeramente esta estadística al usarse. Un don es un talento especial que se da al nacer, pero que permanece latente. Y un indicador estadístico es algo que cualquiera puede conseguir si trabaja en ello. Las runas eran elementos únicos que podían aumentar instantáneamente dichas estadísticas. Naturalmente, las runas tenían una gran demanda, pero las posibilidades de conseguir incluso una eran mínimas. Sin embargo, la probabilidad nunca es 0, por lo que es muy posible que en realidad cayera del duende. Pero Namgung empezó a sospechar que no era solo suerte. No podía creer su suposición y le preguntó al niño dónde había aprendido arquería. Respondió que su padre fue campeón nacional de tiro con arco y que fue él quien le enseñó. Ahora su padre está postrado en cama por un incidente. Entonces todos lo comprendieron. Era hijo del olímpico Jeong Tae-ho. En su vida pasada, este hombre era un maestro de las runas. Poseía un don excepcional, que solo compartía con una chica, Anna Lian. Grupos de resistencia de todo el mundo compitieron por reclutarlo. Pero Jeong Tae-ho permaneció en coma durante 7 años después del accidente. Muchos intentaron resucitarlo. Santa Aira, una de las 8 estrellas de batalla, gastó una fortuna en crear un elixir curativo especial. Sin embargo, a pesar de su rango, ella era bastante cruel y vengativa, y finalmente mató a Jeong Tae-ho por negarse a unirse a su grupo. Namgung decidió que esta vez sería diferente. Myung-hun le preguntó a su hermano a dónde debían ir, si al hospital o a otro lugar primero. Namgung respondió que primero debían detenerse en algún lugar. Jeong Kyung-in no confiaba en los adultos. Habían prometido llevarlo con su padre, pero ¿qué pasaría si llegaban tarde y algo le pasaba a su padre? Namgung intentó calmarlo, asegurándole que no pasaría nada malo y que no había necesidad de preocuparse. Ante la situación en Corea, las autoridades llevaron a cabo una masiva operación de rescate, utilizando todas las fuerzas disponibles, incluido el ejército y los bomberos. En momentos como estos, las instalaciones médicas se convirtieron en una prioridad, y en opinión de Namgung, el hospital ahora era incluso más seguro que las carreteras por las que circulaban. Kyung-in preguntó qué quería decir exactamente Namgung.
El hombre respondió que podían curar a su padre con un elixir. Para su producción se necesitan 400.000 cabezas. Es casi imposible reunir esa suma rápidamente. Pero tuvieron suerte.